Al que deberíamos de juzgar es a usted. ¡Por cómplice! A mi padre no le va a hablar así. Él es inocente de todo esto. Tu padre crió a esos dos bandoleros. La justicia es imposible de domar, Quiñones. Y ya ve, ese es el coraje que tiene. Por un momento, me había visto colgado ahí en la plaza con la lengua de fuera. Todo está cambiando. A partir de ahora la guerra va a ser otra. Conmigo se equivocó, Quiñones. No quiero tener nada que ver con usted. Yo ni soy su peón, ni puede comprarme. Señor Jesús Malverde, ¿está consciente del riesgo en el que pone a mi familia al presentarse en esta casa? ¡Hijo! Qué gusto verlo. Mucho gusto, Ignacio del Río. Señoras, señores, su atención, por favor. Por órdenes del mismísimo presidente Díaz, se ha ofrecido una recompensa de 25,000 pesos oro a quien aporte información fidedigna que lleve a la captura de Jesús Malverde. No vayas a voltear, Isabel. Nacho es mi hijo. ¿Qué fregados haces aquí? Están todos los federales, Jesús, te van a agarrar. Todo vale la pena con tal de saber la verdad. Nazario está contigo. Por favor, váyanse, los van a colgar. Te espero donde siempre. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Perdiste la cabeza o qué? No voy a ir contigo a ningún lado, no estoy loca. Entonces no te importa que me descubran. Claro que me importa. A las 5. Te voy a estar esperando. Gamboa está volteando para acá, Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar con ellos así como si fueras un soldado más o...? Vamos a ver cómo van las cosas ahora en adelante con Gamboa y los federales. Ese soldadito ya está muy alzado, patrón. Dígame y yo lo arreglo. De todos modos, no hay que confiarse a Eleuterio. Ya viste cómo nos torcieron los planes. ¿Cómo va lo de tu gente? Necesito un ejército personal. Ya estoy en eso, patrón. Ya pronto le enseño a la gente que he juntado. Todo va a regresar al orden. Al mío. Cuando desaparezca el del gobernador. Es muy importante que no olviden que esta es la voluntad del señor presidente de la República. Él quiere que las fuerzas federales permanezcan en la zona para salvaguardar la seguridad del pueblo a las órdenes del teniente Gamboa. ¡Bravo! Vamos a los caballos. Para que la paz regrese a San Blas de Vaca. ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio, por favor! Toda diligencia, carruaje, burro cargado o caballo jineteado será revisado. Ahora resulta que quieren esculcar nuestras cosas y aparte de todo, quitárnoslas. A quienes quieren es a tu hermano y a Jesús, hija. Atraparlos como sea. Yo sé perfectamente que quieren a mi hermano y a Jesús, papá. Pero eso, que todos seamos culpables antes de que se demuestre lo contrario, debería de ser al revés. No, pues no. Imagínate, ya nos fregamos, güera. Con estas mentadas inspecciones, estos infelices nos van a terminar quitando cantidad de garrafas de licor, de aguardiente, de comida. Ya vas a ver, vas a ver. Pues sí, licencia para robar. ¡Orden! Nos fregamos, Angelita, ¡Orden, de verdad por que nos favor! fregamos. ¡Orden! ¡Por favor! Combatiremos por las causas del pueblo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siendo responsables con nuestro trabajo, haciendo que nuestros hijos acudan a la escuela. Tranquilícense, por favor. Traten de entender que las cosas van a ser así de ahora en adelante. ¡Calma, señores, calma!
Pues, señora, pues, ¿qué anda haciendo aquí? Me tienes harta. Harta que me estés siguiendo como mi sombra. ¿Entiendes? Pero no pasa nada. Ahora se va a enterar mi esposo. Vas a ver. Su esposo fue quien me mandó a buscarla. Vas a ver. No te preocupes. Muy bien, señor gobernador. Así se hace. Orden y palos. Esta es la única manera en la que entienden todos estos sí. Le agradezco su hospitalidad y actitud solidaria, Quiñones. Usted forma parte de las fuerzas vivas del pueblo. Le corresponde predicar con el ejemplo. No se preocupe, señor gobernador. Así lo haré. Qué bueno que la vemos para despedirnos, señora. Ay, muchas gracias. Bueno, y espero que hayan pasado un buen momento después de todo lo que ha pasado. No, claro que lo subo. ¿Sí? Muchas gracias por sus atenciones. Con gusto. Nos espera un largo camino a Culiacán. No los envidio, la verdad sea dicha. Ay, ya salió. Oigan, ¿no quieren un poquito de agua de cebada? Ay, sí. ¿Sí? Me encanta el agua de cebada, ¿verdad, mi amor? ¿Puedes ir a por agua de cebada para todos? Ya. Es que tengo mucha sed. ¿Qué no estás escuchando? Agua de cebada para todos. ¿Vamos? Una disculpa, es que a veces es sordo. Vamos. Como padre de Nazario, tengo que hablar con el gobernador antes de que se vaya. Que no, papá, entienda, por favor. No es momento. Don Ramón, ¿por qué no se viene con nosotros a Chiltepín? Ándale, le invito un pulquito. Sí, está bien sabroso. Mire, mejor el pulque que hablar con ellos. The governor has made a point. Para que el tren pase por San Blas de Vaca tiene que haber orden. Y discúlpeme, don Ramón. ¿Tú crees que yo no lo sé, hijo? El problema es cuando el orden lo quiere poner un ladrón como Quiñones. Sí, necesito un trago. ¿Verdad? ¿Me acompañas a la cantina, por favor, Vicente? Por supuesto. Sí. ¿Vamos? Sí. Quiero pagar mi respeto. Ángeles, ¿te podría encargar a mi padre, por favor, si ustedes me disculpan? Claro que Vamos a pagar nuestros respetos al gobernador. Y Me después paso a retirar. Muchísimas gracias. Estoy cansada de todo este circo, Vicente. Los federales van hacia los caseríos. Esto no va a traer problemas, jinete. Tendremos que actuar en conjunto. Yo voy a los caseríos del sur. Nazario, tú vete hacia el norte. Venga. Yo tengo que advertirle a Surem y a los Lloremes. No se olviden de correr la voz. Y no está de más decirles que tendremos que ser muy cautos. ¿Entendido? Venga, jinete. Vámonos. ¿Don Herminio? Vicente del Río Barret. Qué milagro que viene a darse un baño de pueblo. Lo mismo digo. Para que usted venga a la plaza se necesita un evento tan importante como que el señor gobernador esté aquí. Me despido, señor gobernador. Y le reitero mi encargo. Mi vaca, mi animalito, ya está tan viejo que en lugar de dar leche, da pena. Claro que sí, padre. Lo tengo muy presente. Gracias. Que tenga muy buen viaje, señor gobernador. Gracias, Secundino Aguilar. ¿Tú no vienes con nosotros a Culiacán? ¿A la diócesis? No, señor. Como le comenté, ahorita estoy en mi semana de asueto y voy a estar aquí apoyando al padre Hilario. Claro. Se necesita gente de bien en el pueblo. Porque me imagino que tú no apoyas las acciones de tu hermano. Eso de unirse a los bandidos. Por supuesto que no. Nadie de esta familia apoya las decisiones de Nazario, señor gobernador. Bueno, nosotros nos vamos. Muy buenas tardes. ¿No van a querer agua de cebada? No, señora, muchas gracias. Luego me da por desaguar donde sea. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros también nos vamos, con su permiso. Pásale. Es pulque. Es agua. Vamos, vamos. ¿Escuchaste todo lo que dijo el gobernador? Querían a todo el pueblo ahí. Hasta los chamacos escucharon. Bueno, ahora
Tu tío Nazario y Jesús no pueden estar en la casa. ¿Entiendes eso, verdad? Tu hermano y los suyos no, pero los federales sí. Tienen que tener cuidado, ¿me viste? Ana, ve con tus compañeros. Después hablamos. Te veo preocupada. ¿Estás bien? Creo que todo lo de Jesús y Nazario va a desatar una cacería de brujas. El muchacho admira a su tío Isabel, pero no tiene idea de lo peligroso que puede ser expresar lo que piensa y lo que siente. Bueno, él es muy inteligente como su padre. Muy inteligente, aunque honestamente sí pienso que no tiene los mismos ideales que él. Bueno, quizás Vicente no es tan sensible como lo es Nacho. Bueno, tienes que advertirle. Aquí cada quien hace su ley. Ya vimos cómo Quiñones quiere apropiarse de todo, hasta el progreso. Mira, yo no puedo excusar a Jesús y a Nazario por todo lo que Hay hacen. 1000 Quiñones por todo México pensando en cómo llenar sus arcas. Y nadie, a diferencia de tu hermano y de Malverde, están viendo el hambre, el resentimiento del pueblo. Por menos de eso estalló la Revolución Francesa. Isabel, aquí, bajo este suelo, está latiendo una guerra. Créeme. Menos mal que terminaron mis asuntos en San Blas. Estaba harto del Minio Quiñones. Ay, sí. Me molesta que se sienta superior a todo el mundo. Pensé que nos íbamos a quedar ahí para siempre. Ni lo digas, Josefina. De verdad llegué a temer por nuestras vidas. Detente, por favor. ¿Le avisaron a la gente? Ya están enterados en el sur. Ya van a enterrar todo lo que repartimos. En el norte también van a ocultar todo lo que pudiera comprometerlos. ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? Jesús, hey, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que estar muy alertas, porque de pronto habrá que intervenir si los federales o Quiñones intentan abusar de los campesinos. No vamos a permitir ninguna injusticia. Pues hay que armar a la gente, ¿no? Sí, que tengan cómo defenderse. Ya saben lo que pienso de eso. No vamos a hacer del pueblo un ejército. Los federales tienen tanta hambre como nosotros, pero están obligados a guerrear, nada más para beneficiar a los que les ponen la bota encima. Que los nuestros estén sobre aviso. No quiero un reguero de sangre. Jesús, ¿qué te pasa? Yo te conozco. Por momentos pareciera que tuvieras la cabeza en otra parte. Como que algo no te deja en paz. Y estás así desde que estuvimos en la casa. No conocía al hijo de tu hermana. Supe que se casó con el tal Vicente, pero todo está tan confuso. ¿Y qué es lo que te confunde? Los tiempos. Nazario. Nacho es mi hijo.